Quiero hablarte en esta noche de padres de fe. Uno de los roles más importantes que tenemos como matrimonio es el de ser papás, de ser mamás. Padres de fe. La experiencia pastoral nos dice que en el último análisis, cuando uno tira de la soga del piolín, en el último análisis de todas las problemáticas de la gente, siempre hay un problema de paternidad. Y atiendo a un chico adicto y veo que detrás hay un problema de paternidad ausente. Atiendo a una persona con trastornos o problemáticas de identidad sexual y vemos también una problemática de un papá ausente. Y atiendo a un caso de violencia familiar y veo detrás de ese hombre un chico que ha sufrido violencia también de parte de sus padres. Y atiendo a un muchacho con una autoestima pobre y descubro que detrás de él hay un padre que jamás le dijo que estaba orgulloso de él. Y atiendo a una chica con problemas de trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, etc. Y uno descubre que detrás hay también una falta de soporte emocional a partir de la paternidad. Y así podría seguir toda la noche enunciando problemáticas y veríamos que detrás, en el último análisis, hay siempre problemas de paternidad. Eso desde una perspectiva psicoemocional. Pero cuando vamos a un análisis bíblico-teológico, también entendemos que esto es lógico, que esto cae de maduro, esta conclusión. Porque todas nuestras problemáticas individuales y colectivas son el resultado del pecado. Y el pecado no es otra cosa que nuestra separación del Padre. Así que desde una perspectiva espiritual, bíblico, teológica, emocional, psicológica, detrás de todas las problemáticas hay una problemática de paternidad. Por eso es tan importante que nosotros seamos mamás, papás, que pueden generar una nueva influencia, no solo en nuestro entorno, sino multigeneracional. Es decir, que la historia que hasta ahora se escribió en tu familia pueda ser reescrita a partir de tu propia generación para dejarle a tus hijos, a tus nietos, etcétera, una nueva historia de vida. Hace muchos años, como 30, leí un librito de una psiquiatra de línea freudiana ortodoxa, muy eminente, de origen suizo o americana, que el título decía ¡Ay, mis ancestros! Y era una historia de cómo nuestro árbol genealógico afecta nuestra realidad presente. Más allá de cuál sea tu interpretación del tema, sí es obvio, sí es más que evidente que tus decisiones, tus omisiones, tus acciones tienen consecuencias multigeneracionales. Lo que vos siembres en la vida de tus hijos tendrá efectos en sus vidas, pero también en la vida de los hijos de tus hijos. Entonces, quiero darte una enseñanza muy sencilla sobre padres de fe, pero especialmente quiero que al final terminemos orando, que probablemente sea lo más importante que podemos hacer, permitir que el espíritu de la paternidad, el espíritu de adopción, nos ministre en esta noche. Dice el texto bíblico de Hebreos 11, gracias Lucas y los chicos que están allí por predicar conmigo con el proyector. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe, este capítulo 11 de Hebreos es el capítulo, para los que conocen un poquito de la palabra, el capítulo famoso o reconocido por ser el capítulo de la fe, de los grandes hombres y mujeres de fe. Y dice la palabra que todo esto ocurrió por la fe. La fe es un estilo de vida. Vamos a la siguiente. La fe es un estilo de vida. La fe es mucho más que tener confianza en que yo voy a recibir algo. Mucha gente hoy tiene fe en el sentido de que dice, tengo una necesidad, me acerco a Dios con fe, en la expectativa, en la confianza de que Dios va a responder a mi necesidad. Pero fe, desde la perspectiva bíblica, es eso, pero es mucho más que eso. Es mucho más que tener confianza en que voy a recibir algo. La fe para los hijos de Dios es un estilo de vida. Es mucho más que algo puntual, fe para algo específico. La fe es una manera de vivir, de plantarnos ante la vida. Nosotros, los creyentes, no vivimos, no andamos, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, por vista, es decir, por lo que vemos, por lo que percibimos, sino que vivimos por fe. La fe es nuestra manera de vivir, de aproximarnos a la vida. Somos el pueblo de la fe. En realidad no es que tengamos fe, la fe nos tiene a nosotros. Porque dice la palabra que la fe es fruto del Espíritu. Así que no es que es algo que yo produzco, sino algo que produce el Espíritu Santo y que me es dado. Así que la fe me tiene a mí. Por eso dice la palabra también que una hermanita de la fe, que es la esperanza, dice que nosotros somos prisioneros de la esperanza. Porque la fe, la esperanza nos poseen, nos tienen atrapados. Pero nuestra esperanza no es una expectativa acerca de la posibilidad de que algo ocurra. Nuestra esperanza es una certeza. Vamos a la siguiente, Lucas. Es la certeza, dice Hebreos 11, de lo que se espera. La convicción, así dice Hebreos 11:1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, la evidencia de lo que no se ve. De manera tal que si yo veo, si yo escucho, si yo toco, ¿sí? Ya no necesito fe. La fe aparece en nuestra vida, se manifiesta precisamente cuando nuestros sentidos no pueden percibir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es nuestra manera de vivir. Por eso dice la Biblia que por la fe el justo vivirá. El hijo, la hija de Dios viven por fe. Y como la fe es la sustancia de nuestra vida, es que produce en nosotros una vida que tiene gozo, que tiene paz. ¿Sabés por qué? Vos podés vivir con gozo en medio de circunstancias adversas. ¿Sabés por qué podés vivir con paz en medio de situaciones conflictivas en tu vida? Porque tenés una aproximación a la vida de fe. Sabés que Dios va a hacer aquello que ha determinado para tu vida. Vivimos con gozo y con paz porque somos el pueblo que espera siempre algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando algo mejor de parte de Dios? Así que vivimos confiados siempre, porque por fe andamos, no por vista.
Cuando yo camino por vista, muchas veces la realidad que me toca vivir, las circunstancias que tengo que enfrentar en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, no son demasiado esperanzadoras. Pero como yo no vivo por vista, sino que vivo por fe, no niego los datos de la realidad, no me sumerjo en una actitud espiritualoide que me hace tapar los ojos y no ver los problemas que tengo que enfrentar, pero con los ojos bien abiertos, determinando claramente cuáles son las dificultades que tengo que superar. Mi aproximación es absolutamente positiva, no optimista, positiva, porque mi aproximación es de fe. Digo no optimista porque el optimismo es una aproximación psicológica y a veces lo que yo puedo percibir psicológicamente es nada más que darme una dosis de optimismo barato, ¿verdad? Sino de fe. Porque cuando yo tengo fe, incorporo a esa realidad negativa nada más y nada menos que el poder de Dios, que siempre hace cosas sobrenaturales. Somos el pueblo de la fe porque la fe es nuestro estilo de vida y no solo confiar en recibir algo. Porque la fe nos hizo herederos y no mendigos. La fe del mendigo, ¿cuál es? La fe del mendigo consiste en solo esperar que eventualmente alguien le dé algo. Pero la fe de los herederos es la certeza de que ya somos dueños de todo, porque es una herencia del Señor para su pueblo. Porque todo ya nos ha sido dado, dice el apóstol Pedro. Y como es certeza la fe, como es una convicción, se transforma en un estilo de vida. Y como ese estilo de vida afecta toda nuestra existencia, afecta todas las áreas de nuestra realidad, ¿sí? También ese estilo de vida afecta el área de la vida de nuestros hijos y nuestra paternidad. Por paternidad incluyo obviamente la función de los papás y la de las mamás, ¿verdad? Así que en esta noche quiero hablar especialmente de nuestros hijos biológicos. Si alguien aquí no tiene hijos, aplique esta enseñanza de la palabra no a los hijos biológicos, sino a cualquier persona sobre la cual vos ejerzas paternidad. Pero si vos tenés hijos, no importa la edad, este mensaje es para que lo apliques primeramente a tu paternidad biológica, a tu relación con tus hijos. Porque este es, creo yo, el principal problema de nuestra sociedad hoy en día. Ya lo expliqué antes, añadir solamente que vivimos en una sociedad sin padres. Los filósofos, los sociólogos nos dicen esto, que vivimos en una sociedad de huérfanos, de personas sin paternidades significativas en sus vidas. Padres que no se hacen cargo de sus hijos, ni de la responsabilidad que esto significa, ni del privilegio, aún mayor todavía, que esto implica. Hoy se hace realidad más que nunca la profecía de Jeremías. Mirá cómo dice el texto bíblico, dice Jeremías 47:3. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Pero nosotros somos el pueblo de la fe y la fe como estilo de vida nos hace asumir con gran alegría y con un sentido de trascendencia nuestra paternidad. En este capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de fe, podemos ver cómo Dios es el Dios de las generaciones y cómo los pactos de los padres con Dios afectan positivamente a sus hijos y cómo las acciones positivas de los padres hacia los hijos
encaminan a sus posteriores generaciones hacia la bendición. Abraham, como padre de fe, es el primer ejemplo, ¿no? Él es un modelo de vida modelada por la fe. Sin embargo, él como padre nos muestra las dos caras de la paternidad. Abraham fue, en primer lugar, un padre abandónico con su hijo Ismael. Y generó, dice la Biblia, una personalidad en Ismael. Dice literalmente así, que Ismael era un hombre duro, agresivo, confrontativo. Estaba confrontando con todos y todos con él, dice el texto. Su abandono no solo afectó la vida de su hijo, sino de las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Ustedes saben que uno de los antecedentes más primitivos del conflicto entre árabes e israelíes encuentra su punto de inicio precisamente en la relación entre Ismael e Isaac, el abandono de Abraham hacia Ismael y la preferencia de Abraham hacia Isaac. Porque todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones y omisiones tienen efectos multigeneracionales. Nuestro hijo repetirá lo que ha recibido de nosotros con su propio hijo. Y éste repetirá lo que ha recibido con su propio hijo. Y así de generación en generación. Pero Abraham tuvo un segundo hijo llamado Isaac. Y es sobre este lado del árbol genealógico que nos habla el pasaje que acabamos de leer de Hebreos. Y yo quiero que vos veas algunas características del pueblo de la fe como padres. En primer lugar, la primera cosa que quiero llamar tu atención es: los padres de fe consagran a sus hijos. Dice que Dios le pide a Abraham su hijo en ofrenda y que Abraham lo ofrece. Y explica por qué lo ofrece. Porque Abraham creyó en las promesas que Dios le había dado de que de su hijo saldría una gran nación y que en su hijo serían benditas todas las familias de la tierra. El pueblo de la fe siempre espera lo mejor porque se apoya en las palabras de Dios, en las promesas que Dios nos ha hecho. A diferencia de mucha gente que espera lo peor, nosotros siempre esperamos lo mejor. Y eso involucra la vida de nuestros hijos. Hace muchos años atrás, mi hijo mayor, Gabriel, ahora tiene 31 años, pero cuando él tenía alrededor de 9, 10 años, nosotros con Silvana estuvimos ministrando durante un mes en Portugal. Y en uno de los poquitos recreos que teníamos, nos llevaron al mar, a la playa, a estar allí un par de horas. Y en un momento Gabriel y yo entramos al mar y estábamos allí jugando, y Gabriel de pronto se va un par de metros delante mío. Yo lo seguía con la mirada, pero en ese momento entró en un lugar donde se cruzaban las corrientes de aguas. Y lo envuelve toda una corriente y se lo lleva para adentro, para el mar adentro. Y a mí me agarra la desesperación y no podía hacer absolutamente nada porque fue una cuestión de segundos y la distancia donde lo metió ningún esfuerzo mío podía alcanzarlo. Y de pronto la misma corriente lo envuelve. Después, charlando con él escuchó la voz de Satanás que le dijo: te voy a matar. ¿Sí? Y la corriente lo envolvió. Él allí le pidió a Dios ayuda y gracias a Dios, en lugar de seguir metiéndolo hacia adentro, lo empujó hasta la playa. Fueron segundos, pero en ese instante donde vos ves que la vida de tu hijo desaparece, ¿sí? ¿Sabés lo que me mantuvo? Otra vez, por la gracia de Dios, no por algo mío. Lo que me mantuvo en paz, ¿sabés qué fue? En ese instante el Espíritu Santo
me recordó algunas profecías que habían sido pronunciadas sobre Gabriel, de lo que sería su vida. Y saber que ninguna, obviamente un chico de 9, 10 años, ninguna de esas profecías para su vida adulta se habían cumplido, pero saber que ninguna de las palabras que Dios ha pronunciado sobre tu vida dejarán de cumplirse. Ninguna de sus promesas, no importa lo que pase, no importa las corrientes, las inundaciones, los problemas, las dificultades, las circunstancias que vos y tu familia en este momento estén atravesando, ¿sí? Lo que te mantiene firme es saber que Dios es fiel y va a cumplir todas sus promesas. Por eso, el pueblo de la fe, siempre espera lo mejor. ¿Qué estás esperando para la vida de tus hijos? Porque según lo que esperes, también eso les transmitirás. Eso, lo que vos esperes para tus hijos, hará que los prepares para aquello que estás esperando. Porque creo que a esta altura de la vida de todos nosotros lo tenemos claro. El futuro no aparece. Así piensa la gente que no tiene revelación de Dios, ¿no? La gente dice, ¿qué me deparará el destino? ¿Cómo vendrá la mano? Especialmente cuando se termina un año y empieza el otro. ¿Cómo será este nuevo año? Pero vos y yo sabemos que todo eso es necedad, ¿verdad? Que el futuro no aparece, que el futuro lo creamos nosotros con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Hoy vos estás viviendo el futuro que creaste en el pasado. Sea porque tomaste unas decisiones, sea porque no hiciste lo que debías hacer, sea porque tuviste la sabiduría de hacer acciones adecuadas. Vos como padre y miembro del pueblo de Dios tenés que esperar las mejores cosas para tus hijos. Le estoy hablando a todos, pero especialmente a algunos papás, a algunas mamás, que tal vez alguno de sus hijos, yo tengo 3 hijos, ¿no es cierto?, con Silvana, y con nadie más. Antes que el pastor Jorge me lo diga, ¿viste? Con él tenés que ser muy rápido porque enseguida te va a matar, ¿no? Tenemos 3 hijos, ¿no? Y los 3 hijos son diferentes y lo mismo te pasa a vos si tenés más de un hijo, ¿verdad? Y yo veo que algunos papás, algunas mamás, ¿sí?, comparan a sus hijos. A veces entre ellos, a veces los comparan con sus compañeritos y tienen en menos a sus hijos. Y tienen expectativas bajas para sus hijos. Algunos están tan formateados mentalmente por su propia historia de vida que dicen, yo vengo de un trasfondo, de un background, de un marco familiar de pobreza, de una familia disfuncional. Por lo tanto, mis hijos no tienen las mismas oportunidades que otros. El pueblo de Dios es el pueblo de la fe. Y el pueblo de la fe, los padres de fe, esperan las mejores cosas para sus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos también son del pueblo de la fe. Así le dice Dios a David. Le dice, por el pacto que hice con vos, aun cuando tus hijos se apartaran por un tiempo de mi camino, yo no los voy a dejar hasta que ellos vuelvan. ¿Sabés que por el pacto que Dios hizo con vos, Dios tiene preparadas las mejores cosas para tus hijos? Pero como sucede con todo en la vida cristiana, Dios se asocia con nosotros para que sus planes se concreten. La pasividad no es del pueblo de la fe. Esto de decir, bueno, si Dios lo va a hacer, que lo haga. Yo no importa si yo contribuyo o no. No. ¿Sí? Dios se asocia con vos para poder cumplir sus planes en la vida de tus hijos. Vos tenés que creer a las promesas que Dios ha pronunciado sobre la vida de tus hijos.
tenés que apropiártelas y creerlas y confesarlas con tu boca e impartirles a tus hijos fe para que ellos se convenzan y crean también que Dios tiene grandes cosas para sus vidas. Vos tenés que creer a las promesas de Dios. Y como Abraham le creyó a Dios, dice que entonces, como él sabía que Dios le había dicho, de tu hijo saldrá una gran nación, y su hijo era un adolescente. Como él sabía que Dios le dijo, en la vida de tu hijo serán benditas todas las familias de la tierra, y su hijo obviamente todavía no tenía ni siquiera un hijo, le creyó a Dios y entonces se lo entregó cuando Dios se lo pidió. Hay padres que entregan a sus hijos a Dios, padres cristianos que entregan sus hijos a Dios solo el día que los presentan aquí en el culto cuando son bebés. Y creen que ya está. Y por supuesto que ese momento, ese acto es fundamental, es precioso, ¿sí? Es maravilloso en la vida de la iglesia y en la vida de los padres y del chico. Pero la entrega de nuestros hijos, la consagración de nuestros hijos, no es un acto puntual, es algo permanente, constante de parte de los padres. No el día de la presentación como bebé, sino cada día. Cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos esperar lo mejor para la vida de nuestros hijos. Nosotros sabemos, porque Jesús lo enseñó, que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Y lo sabemos por experiencia empírica, por verlo, que en este tiempo de manera particular el diablo se ha focalizado su accionar de manera especial en niños, en adolescentes y jóvenes. Jeremías dijo, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Y nosotros como papás tenemos la tarea de ser la cobertura para la vida de nuestros hijos. Y cuando vos asumís esta responsabilidad en serio, podés llenarte de temor al ver los peligros que rodean a nuestros hijos en nuestra sociedad, o podés llenarte de fe y decir, si yo hago mi parte, Dios no va a permitir que ninguno de mis hijos sea tocado. El primer paso en tu cobertura sobre tus hijos es consagrarlos a Dios. No le tengas miedo al diablo, no esperes lo malo para tus hijos. Consagralos a Dios y espera lo mejor para ellos. No le tengas temor a Satanás. Si le entregas tu vida de verdad, pero de verdad a Dios, no te lo puedes ya quitar. Hace 2 semanas atrás estuve ministrando en el Congo, ahí en el centro de África. Un lugar terrible, ¿no? Y el joven que nos llevaba de un lado al otro, en un momento le digo, Daniel, contame cómo conociste a Cristo. Y me cuenta. Me dice, yo tengo 11 hermanos. Mi papá estaba absolutamente involucrado en la brujería, en la hechicería. Como ustedes se imaginan, en ese tipo de sociedades esto es fuertísimo, ¿no? Y mi padre, para poder detentar, para poder tener poder dado por Satanás a través de la brujería, hizo pactos a través de los cuales sacrificó la vida de mis 11 hermanos. Literalmente los mató a los 11. Pero no los mató cuando nacieron ni de pequeñitos, los mató entre los 20 y los 25 años de cada uno. Llegó un momento en que la madre le dice, después de esto le dice, no te voy a dar ningún hijo más porque me los mataste a todos. En ese momento la madre conoce a Cristo, la esposa conoce a Cristo, la madre de Daniel, conoce a Cristo. Y paralelamente a eso queda embarazada de Daniel. Y la mamá le dijo a Dios, Señor, mi marido me mató a mis 11 hijos. Ahora yo te consagro a mi único hijo que tengo.
y lo consagró a Dios. Después de hacerlo, el marido le dijo, te lo voy a matar cuando tenga 30 años. Pero la mujer le creyó a Dios. Y a pesar de tener el antecedente trágico, nefasto, demoníaco, de ver que su esposo cumplía cada vez que decía esto, sin embargo le creyó a Dios. Y a Daniel lo consagró a Dios y lo llevó a la iglesia y lo educó en las cosas de Dios y lo crió en las cosas de Dios. Al poco tiempo su marido es el que muere y Daniel ahora, con aproximadamente 35 años, es uno de los evangelistas que Dios está usando allí en el Congo. No le tengas miedo al diablo. Consagra tus hijos a Dios. ¿Sabes? El diablo, si le entregas tus hijos a Dios, el diablo ya no te los puede quitar. A vos y a mí sí nos lo puede quitar. Pero ¿acaso podrá quitarle a Dios algo que a Dios le pertenece? Cuando vos entregás tu hijo a Dios y viene el diablo y te dice, te lo voy a quitar, te lo voy a destruir, te voy a matar, lo voy a rodear de malas compañías para que entre en la droga, para que se involucre en la delincuencia, etcétera, etcétera. Todas las amenazas que realmente nuestros hijos viven a diario, ¿verdad? Vos vas a poder contestarle, Satanás, te equivocaste de padre. Yo ya se lo entregué a Dios, así que andá y amenazalo a Dios. Por eso, como Abraham, entregale tu hijo, tu hija a Dios, no importa la edad que tengas. Tal vez vos me digas, pastor, ya mis hijos son grandes. Bueno, si tus hijos son pequeños, con más razón, pero ¿sabes? Yo tengo, como te dije, el mayor ya tiene 31, después viene Florencia que tiene 28 y después viene Ezequiel que tiene 19. Así que yo también tengo hijos grandes. Pero ¿te diste cuenta? Con Silvana lo vemos todos los días, ¿no? A pesar de la edad, ellos siguen siendo nuestros hijos. Y nosotros seguimos teniendo responsabilidad paterna sobre ellos. Espera lo mejor para tus hijos. Claro que se van a presentar situaciones en que se levante un cuchillo contra tu Isaac. Pero si tu Isaac es el Isaac de Dios, Dios se encargará de proveer sacrificio y que tu hijo no sea tocado. Pero quiero que entendamos qué significa entregar, consagrar a nuestros hijos. Entregar a Dios nuestros hijos es entregarlos de verdad. No es pedir que Dios los cuide y los bendiga en aquello que nosotros queremos que ellos hagan y sean. No es pedir que Dios los cuide y los bendiga en lo que ya yo imaginé y planeé para la vida de ellos. Es dejar que Dios sea quien determine lo que Él quiere para la vida de nuestros hijos. Es desde ese día que nacen orar pidiendo la dirección de Dios sobre nuestros hijos. No proyectes tus propias frustraciones, lo que vos no pudiste alcanzar hasta ahora sobre la vida de tus hijos. No quieras torcer el destino de Dios para la vida de tu hija simplemente porque en tu corazón está que ella haga algo que vos querés. Busca cada día en oración sabiduría. En el cuerpo de Cristo hay distintos ministerios y a cada uno Dios nos dio dones diferentes. A algunos les dio el don profético de poder percibir cosas que Dios quiere para el futuro. Pero ¿sabes? Por ser papá y ser mamá, nosotros tenemos autoridad profética sobre la vida de nuestros hijos, aunque la profecía no sea nuestro don. Porque tenemos autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Y porque tenemos el mandato del Señor de bendecir a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos no es, hijito, que Dios te bendiga. Yo creo en esa frase. La creo, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era chiquito, yo me iba todos los santos días. Mi mamá cuando me iba me decía, Dios te bendiga, negrito.
No sé por qué me decía negrito, pero sí sé por qué me decía Dios te bendiga. Le decía a Graciela y a Jorge que en el Congo yo era rubio, ¿no? Pero todos los días. Y si algún día, porque ella estaba ocupada y ni siquiera estaba atenta de que yo me iba a jugar al fútbol o alguna cosa, yo hacía tiempo y no salía de casa hasta que ella me dijera, Dios te bendiga, negrito. Creo en esa frase, pero la bendición es mucho más que eso. Es que en oración vos puedas recibir dirección de Dios. Dice la Biblia que uno de los profetas era el hombre de los ojos abiertos, ¿no? Que vos puedas tener ojos abiertos sobre la vida de tu hijo, que vos lo puedas conocer a tu hijo para que con el poder de la palabra y la autoridad paterna desates el potencial de tu hijo. Y que antes de irse a dormir lo bendigas y le digas, hijito mío, sos precioso, estoy orgulloso de vos. Dios te ha dado una capacidad lógica, analítica, o Dios te ha dado una capacidad creativa, o lo que fuera, artística, lo que fuera. Y después Dios hará que ese hijo, esa hija, decidan por sí mismos a qué se van a dedicar. Pero vos empezaste a despertar en ellos una autoestima firme, no basada en lo que ellos sienten de sí mismos, no condicionada a lo que los demás digan de él o de ella, sino una autoestima, como yo la llamo, una cristoestima, lo que Cristo dice de tus hijos. Así que pedí cada día la dirección de Dios sobre tus hijos. Buscá su sabiduría para las decisiones que lo afectan, para la manera de educarlos, para lo que van a estudiar, para lo que van a hacer en cada área de sus vidas. No es un hecho puntual, es algo permanente. Entregar la vida de nuestros hijos a Dios no es recurrir a Dios cuando estamos en angustia, sino guiarlos con ejemplo y enseñanza en los caminos de Dios, para que ellos entonces solitos tomen decisiones en la vida cuando tengan que definir quiénes serán sus amistades, sus compañías, para que ellos puedan decir que no, muchas gracias, a hábitos negativos, para que ellos no sean parte de ambientes destructivos. Entregar la vida de nuestros hijos a Dios no es decir, bueno, que Dios se arregle, yo me olvido, que Dios los cuide. No, eso no es entrega, eso es desidia, negligencia, mala mayordomía de las vidas que Dios nos entregó para guiar y administrar. Acordate que Dios nunca va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y Dios me dio la tarea de ser papá, te dio la tarea de ser mamá, ¿sí? Para que nosotros hagamos nuestra parte. Pero una vez que vos consagraste la vida de tus hijos a Dios y haces tu parte amando, educando en el camino de Dios a tus hijos, consultando a Dios en todo, luego ya no temas, ya no vivas con temor. Una parejita hermosa de nuestra iglesia, lo mismo nos pasó en ese año, te estoy hablando de 20 años atrás en Portugal. Ministrábamos durante todo ese mes de base en una congregación local llena de matrimonios jóvenes sin hijos. Y Dios le puso a Silvana una carga especial por esto. Cuando empezamos a chequear, una de las razones principales que se repetía, lo mismo pasó con esta parejita en nuestra iglesia, ellos nos decían, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo? Pastor, yo no quiero que mis hijos crezcan en este mundo que nos toca vivir. Después de ese mes, a los pocos meses nos escribían todo embarazado, ¿no? Ministerio de embarazo de Silvana, ¿no? Descansa en Dios, no vivas con angustia por la vida de tus hijos, descansa en Dios. Él los tomó cuando vos se los entregaste. Vos hiciste tu parte como papá, como mamá, como padres de fe, guiándolo con ejemplo y enseñanza. Entonces espera lo mejor. Claro que te habrás equivocado. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado?
pero espera lo mejor. Cree en las promesas que hay sobre ellos. Dios proveerá sacrificio para ellos cuando el cuchillo se levante contra sus vidas. Por medio de la fe, con tu guía, con tu ejemplo de fe y obediencia, con tu enseñanza, hacelos, dice que tanto Isaac como Jacob fueron coherederos de la promesa. Hacelos a tus hijos coherederos del pacto que Dios ha hecho contigo, de las promesas que hay sobre tu vida. La segunda cosa, la primera, los padres de fe entregan y consagran sus vidas a Dios. La segunda, los padres de fe bendicen a sus hijos. ¿Sí? Como Abraham le creyó a Dios, su hijo Isaac fue coheredero. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y como recibió la más maravillosa promesa, el legado más extraordinario, cuando le tocó ser papá, dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Como somos el pueblo de la fe y creemos que lo que viene es lo mejor, es mayor, es que los padres bendecimos a nuestros hijos. La bendición es una palabra profética. Por eso dice que los bendijo respecto a cosas venideras. Las palabras proféticas no son solo meramente palabras que predicen lo que vendrá. Ese es un nivel del ministerio profético, el anticipar cosas que ocurrirán. Pero un nivel mayor todavía del ministerio profético es que las palabras proféticas crean lo que vendrá. Tienen poder creador de lo que vendrá. Dice la palabra de Dios en Isaías 55 que la palabra que sale de la boca de Dios nunca volverá vacía, sino que creará aquello para lo cual fue enviada y será prosperada en todo. Como somos el pueblo de la fe, creemos en esto también. No solo genera nuevas realidades, sino que cuando yo profetizo, cuando yo bendigo a mis hijos, establezco, como dije antes, en la vida de ellos una autoestima fuerte y segura. Cuando pronunciamos palabras de fe, palabras de bien, formateamos mentalidades emprendedoras, mentalidades positivas, mentalidades que no se rinden ante las dificultades. Así como la consagración de la vida de nuestros hijos no es algo puntual e histórico, sino algo permanente, de la misma manera la bendición sobre nuestros hijos también es permanente. No es cuando los presentamos ese día de bebitos o cuando en algún culto nos dicen bendecí a tu hijo, sino diariamente. Tampoco es la oración mía como padre cuando hago mi devocional personal y entonces oro por Gabriel, Florencia y Ezequiel, sino que mis hijos deben oír mi bendición. Tampoco es en algún momento, entre comillas, espiritual, cuando estamos orando para luego decirles cualquier otra cosa. Lamento, Pastor Jorge, en toda la familia Senegal, que en esto son un desastre, ¿no? Lamento decirle, pero algunos de los momentos más espirituales que yo he vivido con mis hijos ha sido en la cancha de Boca. Nunca fui a Madrid a ver a Boca. Bendecir en el griego es la palabra eulogeo. Bueno, logos, palabra. Buena palabra. Bendecir, decir bien. De la cual deriva nuestra palabra elogio. Por lo tanto, constantemente debemos estar bendiciendo, elogiando, pero no solo por los aspectos de su personalidad
o de su actuación, de su desempeño presente, sino especialmente por el futuro que tendrán. Respecto a cosas venideras, dice el texto. Sentate con tus hijos y hablale bien a tus hijos de su futuro. Tu hijo de 40 años todavía está a tiempo de escuchar tus palabras de bendición sobre su vida. Háblales bien de su futuro, de lo que harán, de lo que lograrán. Declaralo y trabaja con ellos para lograrlo. Quiero decirte que cuando Isaac bendijo a sus hijos, no tenía nada en la realidad. Tal vez vos estés haciendo depender el futuro de tus hijos de tu realidad presente. Y cuando querés hablar de cosas futuras, por una razón de objetividad práctica, no se te ocurre nada demasiado positivo por delante, porque tu realidad presente es muy limitante o muy dolorosa. Pero vos sos parte del pueblo de la fe. Por eso Isaac, por la fe, no por lo que veía, por la fe, no por lo que tenía, estaba en Gerar y en Gerar se morían de hambre. Él quiso irse a Egipto porque ahí no había nada para comer literalmente. No por lo que veía, no por lo que tenía, no por lo que podía, sino por lo que creía, o para decirlo mejor, por aquel en quien él creía, es que los bendijo respecto a cosas venideras. No te limites por tu realidad, no te condiciones por tu trasfondo, por tu antepasado. Yo vengo de una mamá que para poder comer y vestir necesitaba ayuda social de la Iglesia Católica. Eran 7 hermanos, ella y 6 hermanos varones. Ella fue la única, todos mis tíos tuvieron la experiencia de conocer el Evangelio cuando don Santiago Canclini, hace tantos años atrás, fue al conventillo de la calle Tacuarí 758 a invitar a los nenes a una hora feliz. Así se llamaba antes los programas de niños, ¿no? Horas felices. Y de todos los 7 hermanos, la única que terminó creyéndole a Dios fue mi mamá. ¿Sí? Y eso determinó la vida de mi hermano y mía, y eso determinó la vida de sus nietos, y ahora, aunque ya está en la presencia de Dios, de sus bisnietos. No te limites, desatá tu fe, tampoco tu presente determina tu futuro, porque vos sos del pueblo de Dios. Y pronuncia y que te escuchen tus hijos, no por lo que veas, no por lo que tengas, no por lo que puedas, sino por aquello que Dios te ha prometido. Enseñales a que diferencien la condición de la situación. La situación puede ser negativa, pero tu condición de hijo, hija de Dios hará que tu situación futura sea diferente. Antes de orar, termino con la tercera idea. Los padres de fe mueren tranquilos. No estoy profetizando sobre... Todos queremos el cielo, pero no tan pronto, ¿no? Los padres de fe mueren tranquilos. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hubo cosas que Dios le prometió a Abraham y que Abraham nunca las vio, que Abraham no pudo vivir. Ni las vivió Isaac, su hijo, ni las vivió Jacob, su nieto, ni las vivió José, pero sí los hijos de José. Por eso Jacob, antes de morir, consciente de que Dios es un Dios multigeneracional y que honra sus pactos en la vida
de los descendientes es que Jacob bendice a sus nietos. Dice el pasaje en Génesis que espiritualmente Jacob toma a los hijos de José como sus propios hijos. Yo tengo ganas de hacer esto con mi nieta, pero mis hijos no me dejan. Pero los toma espiritualmente y por eso los bendice. Eso es lo que tienen que hacer los abuelos. Si aquí hay abuelos, esa es nuestra tarea ahora. José siguió siendo responsable como padre de la vida y futuro de sus hijos. Pero Jacob, como abuelo, como padre del padre, asume el privilegio espiritual de pronunciar bien sobre sus hijos, sobre sus nietos, de profetizar sobre el futuro de cada uno de ellos, de cubrir con la oración. Tu función, si hay aquí abuelas, abuelos, tu función es doble. Uno, obviamente, malcriar a tus nietos, ¿verdad? Que nadie me quite eso, ¿verdad? Eso es parte y está bien. Pero tu función como abuela, como abuelo, es bendecir, es profetizar, es cubrir, es pronunciar palabras de bien. Si los padres de tus nietos lo hacen, muchísimo mejor. Pero estoy seguro que aquí puede haber abuelos que sus hijos en esta etapa de la vida tal vez no están en el camino de Dios, o están, pero están ahí medio flojeli espiritualmente, no conocen estas tareas que tenemos los papás, etc. Si ellos no lo hacen, más necesaria se hace tu bendición, abuelo, abuela. Quiero cerrar orando. La palabra es solo introducción a este momento de oración. Quiero comenzar orando, ¿sí? Te pido que cierres tus ojitos, por los papás que se sienten culpables. Tal vez vos sos papá, mamá, o abuelo, o abuela. Cree, desatá fe en las promesas que hay sobre tus hijos, sobre tus nietos. La garantía para esas promesas no es que vos hayas hecho todo bien como papá o como mamá. Las garantías de esas promesas, ¿sabés cuál es? Es que Dios también llevó al monte a su hijo, pero no le proveyó sustituto, sino que lo trabó al madero y lo entregó por vos y lo entregó también por tus hijos. Para hacerte a vos heredero y a ellos coherederos. Quizá alguno, si pudiera hablar en este momento, me diría: pastor, la verdad es que yo no he sido un buen padre. He estado tan ocupado en ganarme la vida que cuando me di cuenta, mis hijos ya eran adultos. Quiero que entiendas que te estuve hablando de Abraham y su esposa Sara, padres abandónicos. Quiero que entiendas que te estuve hablando de Isaac, un padre medio ausente que ni siquiera pudo reconocer bien quién era quién entre sus dos hijos. Te estoy hablando de una historia que la incluye también, aunque no la mencioné, a Rebeca, una madre que tenía espantosos favoritismos y diferencias entre sus hijos. Te estoy hablando de Jacob, un abuelo depresivo,
Claro, no te quiero engañar ni te la quiero dibujar color de rosa. Sus hijos sufrieron a causa de estas problemáticas. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios ser buenos padres, buenos abuelos. Pero hubo algo que los salvó. Fueron padres, fueron abuelos de fe. Seguramente si hubieran hecho las cosas con más luz, sus hijos, sus nietos no hubieran sufrido algunas de las cosas que tuvieron que sufrir en la vida. Pero la fe de ellos los hizo herederos y coherederos. En esta noche quiero animarte a que en lugar de lamentarte por lo que no hiciste, pastor, yo jamás le dije a mi hijo que estaba orgulloso de él. Y hoy lo veo hecho un varón inseguro, inconstante. Nunca se anima a tomar un desafío, a avanzar en su vida laboral porque tiene una autoestima tan pobre. En lugar de lamentarte por lo que no hiciste o hiciste mal, en lugar de llorar por lo que tus hijos o nietos han sufrido, tal vez por responsabilidad tuya, ahora quiero animarte a que cierres esa página de tu historia, a través de la cual una y otra vez el diablo viene a atarte con culpa y con tristeza, y que aunque lo haga, no libera a tus hijos ni a tus nietos. ¿Cómo cerramos esa página? Hacelo primeramente pidiéndole perdón a Dios. Es lo que ya en este momento podemos vos y yo hacer. Pedile perdón a Dios. Decile lo más explícitamente posible: Señor, te pido perdón porque no le di a mis hijos la atención, el amor que ellos necesitaban. No estuve presente. Miro sus vidas y me doy cuenta que no los guié adecuadamente en tu camino. Señor, me escucharon tantas veces en casa, siendo una familia cristiana, hablar cosas negativas, hablar en contra de otros hermanos que cuando crecieron dijeron: no quiero saber nada con la iglesia. Y cuando uno dice no quiero saber nada con la iglesia, está diciendo no quiero saber nada con Dios, porque cabeza y cuerpo son inseparables. Decile lo que hay en tu corazón. Señor, soy como Rebeca. Me apoyé tanto en uno de mis hijos que a los otros los descuidé, a los otros los ninguneé. Señor, mi falta de madurez en mi matrimonio hizo que mis hijos sufrieran los platos rotos. Te pido perdón, Señor. Y después de pedir perdón, aceptá el perdón de Dios. Porque ¿sabés lo que dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que recibí el perdón. No, pero pastor, si usted conociera mi historia, se daría cuenta que no lo merezco. Fantástico, claro que no lo merece, yo tampoco, ninguno lo merece. Allí es donde opera la gracia, el favor inmerecido de Dios a favor de nosotros, que sin merecerlo, Él derrama su amor y su perdón. Recibí el perdón de Dios.
cerramos esta historia, esta página de la historia, haciendo dos cosas más. Apenas puedas, encontrate con tus hijos, cada uno por separado, y decirle: hijo, hija, te quiero pedir perdón. Yo te amo. Yo quiero lo mejor para tu vida, pero a esta altura de mi vida me he dado cuenta que no te he dado lo mejor. Y sé también con tu hijo, con tu hija, lo más explícito que puedas. Te pido perdón por esto, por aquello. Será tu manera no de perder tu autoridad, de recuperarla. Tu autoridad se perdió cuando dejaste de hacer lo que Dios quería que vos hicieras como papá y mamá. Aunque vos te mantuviste fuerte y lleno de soberbia y dijiste: yo soy el papá, yo soy la mamá. En el mundo emocional y en el mundo espiritual, en ese momento perdiste tu autoridad. Pero Dios te da la oportunidad de recuperarla. Pedir perdón, lejos de humillarnos, nos levanta, nos humilla delante del Señor, pero Él hace que seamos levantados. Así que apenas puedas, seas que tenés hijos chiquitos, sea que tenés hijos adolescentes, jóvenes o ya adultos que han formado sus hogares, no importa. Invítalo a tomar un mate, a comer una pizza. Y en algún momento bueno ahí de la charla decir: mira, te invité porque te quiero pedir perdón. No solo vas a recuperar autoridad, se va a producir una revolución positiva en tu relación con tus hijos. Y la tercera cosa para cerrar la página, después de que le pedimos perdón a Dios y recibimos su perdón y le pedimos perdón a nuestros hijos, es entender esto. La vida no es estática. No se limita a lo que ya pasó. Hoy se deciden cosas del futuro de tus hijos y de tus nietos. Hoy es día de volver a consagrarlos. Hoy es día de volver a bendecirlos, de amarlos, de guiarlos, de ser cobertura espiritual sobre ellos. Así que también con tus hijos pronuncia palabras de bendición sobre cosas venideras. No le creas al diablo que lo que ocurrió es un determinismo fatal para el futuro de ellos. Dios es el Dios que hace continuamente cosas nuevas. Y si vos lo crees por ser parte del pueblo de la fe, se harán notorias. Oremos un segundito por esto. Allí donde estás, pedile perdón al Señor. Allí donde estás, recibí el perdón de Dios. Que su gracia sea derramada sobre tu vida. Número 3, decirle: Señor, dame las palabras en las próximas horas, en los próximos días, para profetizar sobre el futuro de mis hijos. La segunda cosa que quiero que oremos ahora es por hijos, nietos
que están apartados del camino del Señor y de la iglesia. Traje creo que 2 o 3 libros diferentes, pero quiero hablarte de uno de ellos. Se llama Te extraño. Si lo vas a comprar, no es para que vos lo leas. Es para que se lo regales a un creyente apartado. No está escrito para vos, no está escrito para creyentes que se congregan. Pero todos nosotros tenemos familiares, amigos, ¿sí? Gente que amamos, que está lejos de la casa del Padre, ¿sí? Es un libro que tratamos de ponerlo al precio más bajo. ¿Sabes? Ocurrió algo a fines del año pasado, en diciembre. Yo estaba en un retiro espiritual buscando de Dios y Dios me dijo que tenía que escribir en una semana ese libro para que lo tuviera la gente para las fiestas de fin de año, para darlo como regalo. Y lo hice, Dios me lo dictó, así que lo pude hacer rápido. Y con mi esposa sentimos tanta carga por esto que ofrendamos 400 libros para regalárselo a creyentes de nuestra iglesia de bajos recursos que tal vez, a pesar de que el libro estaba casi a precio de costo, no iban a poder comprar más de uno y tienen mucha gente alejada. Y la gente compró también muchísimos y en cuestión de 15 días, ¿sí? Un poco más de 1.200 personas apartadas fueron afectadas por el libro. Entonces, quiero animarte otra vez, no es para que vos lo leas, ¿sí? Pero puede ser una herramienta. Lo que va a traerlo de regreso a esa persona a Cristo no es el libro que yo escribí, es tu actitud de búsqueda del hijo pródigo. El libro va a ser la excusa, y si no es esa otra, ¿sí? La excusa para que vos le manifiestes el amor del Padre a tu hermano apartado. Pero ahora quiero que cierres tus ojos y oremos por tu hijo, por tu nieto. Vos sos parte del pueblo de la fe, así que animate a creer que ahora Dios te da autoridad para recuperarlos. Dijo Jesús: toda autoridad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id. He descubierto en todo este tiempo que los creyentes apartados están, muchos de ellos ya listos para regresar, pero aunque yo no entiendo por qué, no saben cómo. Pero están listos, están necesitados de un simple contacto, un llamado telefónico tuyo, que los invites a tomar un café, que les digas: estoy orando por vos. Se van a sorprender, iglesia, al encuentro, por la cantidad de creyentes en esta región de la provincia de Buenos Aires. Está llena, como en todo el país, de creyentes alejados y apartados. Dios va a usarte para su restauración. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me vuelvo contra el diablo. Ato al hombre fuerte sobre este sector. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, entro a tu palacio a quitarte lo que nos has robado. Vengo a arrebatarte la vida de los hijos e hijas de Dios que hoy están lejos de la casa del Padre. Ahora declaro proféticamente que volverán los hijos de Sión, que correrán al trigo, al aceite, al vino, que sus corazones, sus almas serán como huerto de riego y que ya no sufrirán más. Y en el nombre de Jesús, diablo, te quito toda autoridad sobre el hijo de mi hermano, sobre su hija. En el nombre de Jesús de Nazaret, con cuerdas de amor los atraemos a Dios. Llamamos a todos los pródigos
En el nombre de Jesús, vuelvan, 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 vuelvan. Espíritu Santo, sopla del norte, del sur, del este y del oeste. Trae vida sobre los huesos secos. Ahora, aquellos miembros del cuerpo de Cristo que son huesos secos, en el nombre de Jesús, resuciten. Despiértate tú que duermes y te resucitará Cristo Jesús. Ahora vuelvan, los llamamos. No van a ser juzgados, no van a ser condenados. Vengan ahora, vengan a la iglesia, al encuentro de Luis Guillón. Vengan. Serán amados, serán restaurados, serán sanados, serán bendecidos. En el nombre de Jesús. Vos sos parte del pueblo de la fe. Si hay alguno aquí que está diciendo: pastor, si ustedes supieran lo que está mi hijo. Fui a ministrar a la ciudad de Azul, a una reunión de la Iglesia Unida de Azul. Y el pastor de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, pastor joven llamado Pablo Sabatini, a los pocos meses me encuentra y me dice: cuando vuelvas a Azul, quiero que conozcas la versión femenina del hijo pródigo. Digo: ¿qué? Me dice: sí, pastor, quiero que la conozcas. Volví a los meses a esa ciudad y a la iglesia de Pablo, porque era un aniversario, creo, de su iglesia. Y ahí me presenta a la versión femenina del hijo pródigo, una líder de adoración de su iglesia. En un momento, por distintas circunstancias de la vida que sería largo explicar, se aparta del Señor y se aparta de la iglesia. Y empieza un tobogán descendente en su vida ética, en su vida emocional, moral. Se empieza a rodear de gente muy metida en la droga y ella cae en una adicción muy profunda. Empieza a tener prácticas de lesbianismo. Y su vida, en un montón de otras áreas, en lo peor que vos te puedas imaginar. Ella vive en la ciudad de Azul, pero viaja a Tandil porque había el recital de los Redonditos de Ricota. Y está allí. Ustedes saben, son los recitales récords en asistencia de público al aire libre, pero además son los recitales récords en cuestiones de inmoralidad, de droga. Vos entrás a la ciudad de Tandil cuando está este recital y en todas las esquinas se vende la droga libremente y vas a ver a literalmente decenas y decenas de miles tirados por todas partes, no solo drogándose, sino teniendo relaciones sexuales de todo tipo, etc. Ella está en medio de toda esa situación, completamente tomada por la droga y cometiendo todo tipo de cosas negativas. Pero de pronto, como el hijo pródigo, dice que vuelve en sí y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco a esto. Y así como puede, tambaleándose, se sale del recital, se toma el micro, vuelve a Azul. Una tarde de sábado estaba el grupo de adoración ensayando y allí se reencuentra con Cristo. Ahora que yo había vuelto, ella estaba otra vez allí en la iglesia congregándose. Me la presenta el pastor. Te cuento esto por dos cosas. La primera, no importa lo bajo que haya caído tu hijo, tu hija, en cualquier nivel de la vida. No importa en qué ambiente si hay un lugar donde, los que son más jóvenes, ¿no?
Si hay un lugar donde uno dice ahí el Espíritu Santo no puede convencer a nadie, es un recital de Los Redonditos. Así que vos sos parte del pueblo de la fe. Vos no vivís por lo que ves en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietitos. Vos vivís por la fe. Pero te lo cuento por la segunda razón. Doy el testimonio el domingo a la mañana en mi congregación y estoy contando esto. Y cuando lo estoy contando, el ingeniero de sonido desde el fondo grita. Y lo veo que se pone a llorar. Sebastián Arena, no sé si lo conoces, Mariano. Yo seguí, dije, ¿qué habrá pasado? Seguí con el culto. Cuando termino le digo, Sebastián, ¿qué pasó? Me dice, pastor, vos sabés que yo soy el que le hace el sonido al Indio y a Los Redonditos. La empresa en la que yo trabajo es la que le hace el sonido a todos los recitales de rock. Y dice, en un momento, antes de que empezara el recital, era tal el caos que había en ese campo abierto, era tal el desastre que había allí, que yo subí a la plataforma para verlo más claramente. Cuando vi eso, oré esto: Señor, seguramente aquí hay hijos tuyos que se han apartado. Te pido que los traigas de vuelta a la casa del Padre. Y entonces Sebastián me dice, y estoy seguro, pastor, usted conoce nada más que el testimonio de esta chica, estoy seguro que lo mismo ocurrió con otros. El pueblo de Dios ora con fe y cree que tus hijos, y no solo tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, el que se bautizó con vos, el que iba al grupo de jóvenes, vuelven a la casa del Padre. Orá por ellos ahora. Cerrá tus ojitos, ya cierro. Orá por ellos ahora. Presentalo delante de Dios con nombre y apellido. Desato la fe de tu pueblo en esta tarde, Señor, en esta noche. Reconozco que aquí hay un pueblo de hijos e hijas tuyos que te creen a ti, Señor. Que no solo creen en ti, sino que te creen a ti. Y porque te creen a ti, creen lo mejor para la vida de sus seres queridos. Y ahora, Señor, declaramos que pronto esos seres queridos los estaremos viendo adorando junto a nosotros aquí en tu casa. Lo creemos en el nombre de Jesús. Cerramos la oración. Quiero que terminemos orando por nuestra condición de hijos no bendecidos. Una de las cosas que aprendí en ese librito que te conté, Ay, mis ancestros, es el efecto en el mundo psicoemocional que tiene, la influencia que tienen nuestros antepasados sobre nuestras vidas, principalmente nuestros padres, obviamente. Como vimos en la palabra, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Y tal vez vos digas, pastor, yo no he podido ser la mamá, el papá que hubiera querido porque tampoco tuve un papá que me amó. Nunca escuché una bendición de parte de mis padres sobre mi vida. Jamás tuve una palabra de valorización. Si bendecir es eulogio, elogio, yo jamás lo escuché, Señor. ¿Sabes? La palabra hebrea para maldición es la palabra kelalaj. Que ¿sabes qué significa literalmente? Tener en poca estima.
Eulogeo, bendecir, elogio. Que el alaj, tener en poca estima, maldición. Cerra tus ojitos ahora para que esto también se cancele en tu mundo espiritual y emocional. Porque quizás varios de los que estamos aquí fuimos tenidos en poca estima. Fuimos maldecidos no por una bruja, no por un hechicero, sino por papá, por mamá, por nuestra familia. Y hoy sentimos que nuestra personalidad se estructuró insegura, debilitada, con poca estima, con rechazo, con sentimientos de abandono, con falta de valoración. Y como no podemos dar lo que no hemos recibido, también lo hemos transferido o lo estamos transfiriendo sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. No hemos sido eulogiados, bendecidos. Pero en esta noche yo estoy aquí para bendecir tu vida, para desactivar el poder de la maldición sobre tu vida y para pronunciar palabra de bendición. Todos con los ojitos cerrados ahora. Y aquellas personas que sienten que necesitan esta oración, simplemente allí donde estás, levanta tus manos al cielo. Recibí ahora con tus manos levantadas la palabra de bendición. Eso es, mantén tus manos hasta que yo termine la oración. Señor, mi corazón, Señor, se estruja al ver tanta gente tuya que nunca fue bendecida por sus padres. Señor, cualquiera de ellos hubiera podido predicar sobre esto mucho mejor que yo porque lo han sufrido. Les podrían haber explicado, especialmente a los papás más jóvenes, cuán importante es que un papá y una mamá bendigan a sus hijos. Pero sus manos levantadas son solo una foto. Este momento con sus manos levantadas es solo una foto de lo que ha ocurrido. No es la película terminada de sus vidas. Porque lo que viene para ellos es infinitamente mejor que lo que han vivido. Y no solo para ellos, para sus hijos y sus nietos. Y hasta la cuarta generación. Por eso ahora, con la autoridad que me da tu Hijo Jesús, cancelo el poder de las maldiciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda palabra de desestima, toda palabra de desvalorización, toda palabra hiriente, todo insulto pronunciado en la vida de mi hermana, de mi hermano, que ha estructurado con inseguridad, con debilidad, con pobre autoestima, con sentimientos de inferioridad, con temores ante la vida, toda palabra de maldición ahora cae a tierra y se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Se secan esas palabras en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya no tienen más poder sobre tu espíritu, ya no tienen más poder sobre tu mente, ya no tienen más poder tampoco sobre tu realidad y tu futuro. En el nombre de Jesús. Cancelo el poder de los silencios. Ese papá que nunca te dijo lo orgulloso que estaba. Esa palabra que tantas veces esperaste y nunca escuchaste. Esa frase, te amo hijito, te amo hijita, sos hermosa hija mía, estoy tan orgulloso de vos hijito.
Cancelo el poder de los silencios. Ahora en el nombre de Jesús también se seca ese poder. Y el silencio se llena de la palabra de Dios. El silencio se cubre con la palabra que es verdadera, que es cierta. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Ahora el poder de la palabra de Dios te dice: hijo mío, eres bendito. Hija mía, eres bendita. Eres bendito, 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 eres bendita. Bendito de Jehová por la obra de su Hijo Jesucristo. Cancelo también las palabras de limitación. Esas palabras que te dijeron, como a José: ni lo sueñes, ni se te ocurra que eso puede ser para tu futuro, no es para vos. ¿No te das cuenta de dónde venimos? Venimos de una familia pobre, somos pobres y vos serás pobre toda la vida. Ni se te ocurra soñar que vas a poder emprender, siempre vas a depender de alguien. Y esas palabras han delimitado para tu vida mapas con territorios estrechos. Y has escuchado en esta iglesia cientos de veces que Dios tiene cosas más grandes para tu vida, pero tenés dibujado en tu mundo interior un mapa estrecho. Y se escucha la voz que te dice: no podrás, te va a ir mal, vas a volver con el caballo cansado, vas a fracasar, ni se te ocurra intentarlo, no es para vos. Se escucha la voz de Saúl a David: no seas ridículo, sos apenas un niño para enfrentar a un guerrero. Pero en esta noche, ahora, por la obra del Espíritu Santo, vos vas a dibujar un nuevo mapa para tu vida. Porque el Señor te dice: te extenderás a derecha y a izquierda. Te extenderás, ensancha el sitio de tu tienda. Y te dice: por favor, no seas escasa. En el nombre de Jesús, echa fuera de tu vida definitivamente la mentalidad de escasez, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de inferioridad, la mentalidad de resignación, la mentalidad de pasividad, la mentalidad de autocompasión y victimización. Desecha todo esto y empieza a dibujar un nuevo mapa. Empieza a extenderte a la derecha y a la izquierda. Ahora sé el cartógrafo, el dibujante de una nueva realidad para tu vida. Tu vida afectiva a la derecha y a la izquierda. Tu vida laboral a la derecha y a la izquierda. Tu vida material, económica a la derecha y a la izquierda. Tu ministerio a la derecha y a la izquierda. Tu vocación a la derecha y a la izquierda. Te dijeron: se te pasó el cuarto de hora. Siempre quisiste estudiar, pero ahora ya tenés 30, 40, 50. Decenas de personas en mi iglesia se reciben a los 50, a los 60, porque se animaron a ser parte del pueblo de la fe, que le creen a Dios, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conoceré la verdad y la verdad me hará libre de la escasez y de toda limitación. Ora ahí, visualizando tu nuevo territorio. Dios le dijo a Abraham cuando le entregó los territorios a Lot, le dijo: levanta tu mirada
y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Según mires, así será tu territorio. Cerrá tus ojos físicos para abrirlos de la fe y empezá a ensanchar tus territorios. Enfócate en aquello que dijiste o te dijeron no vas a poder. En aquello que intentaste y fracasaste, pero sabes que no es obstinación, sino que es algo que Dios quiere para tu vida. Y ahí empezá a dibujar el nuevo mapa. Diga al débil, fuerte soy. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Poseo, poseo, poseo. Y Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo. Y esta última palabra se aplica a ellos como congregación, como iglesia apostólica. También sus territorios se ensanchan. También tus territorios marianos se ensanchan. Los 5 continentes recibirán la bendición de tu ministerio. Pastor Jorge, tus territorios se ensanchan. Tu ministerio hará que la Argentina conozca y posea territorios que no son de escasez ni de limitación. Lo verás en tu vida aquí. Habrá muchísimas cosas que las siguientes generaciones a la nuestra vivirán por el fruto de tu ministerio, pero en tu vida aquí en la tierra verás una Argentina que abandona territorios de escasez y de limitación y dirás, Señor, fue tu favor, fue tu gloria, pero gracias, Señor, porque permitiste que yo intervenga. Verás como te compartí esta semana, en cuestión esto ahora de meses, el favor de la iglesia, aún aquellos que sin entender tu ministerio y sobre todo con una mentalidad vieja, tal vez han criticado. En cuestión de meses, uno tras otro, empezará a pronunciar eulogeo sobre tu vida. Empezarán a elogiarte. La que la alaj se convierte en eulogeo, la poca estima en palabra de bien sobre tu vida. Bendigo, Señor, a tu pueblo aquí. Allí en Corrientes, pastores, se ensancha el sitio de la tienda de ustedes a derecha y a izquierda. Definitivamente dejen atrás el pasado. Ya no sigan limitados a otras cosas, a otras personas que tal vez no les tuvieron en la estima adecuada. Seguirán teniendo poder sobre sus vidas si ellos siguen teniendo peso en su presente. Pero ahora, en el nombre de Jesús, por esta impartición profética, determino que el pasado se cerró, que la página se dio vuelta. Bendecimos a todos, aquellos que no nos tuvieron en estima, aquellos que no nos comprendieron, los bendecimos también. Y ahora activamos un futuro lleno de bendición para ellos y para Corrientes y nuestros hermanos también. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.